Gracias por la presentación y muchas gracias a las personas y a las instituciones que me han invitado a este panel, en el que realmente me siento abrumado por dos razones. Primero, porque no creo que pueda agregar nada interesante a lo que ya han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, y también algo que ya preveía, además de esto, porque el tema que me propusieron y que pusieron en el programa, pues es un tema difícil de marcar, ¿no? Política, desarrollo y políticas públicas, balance general. Entonces, si ese tema es un tema difícil de abordar. Lo que yo voy a tratar es, manteniendo la idea de un balance general, aunque sé que hay una sesión esta tarde también, pero efectivamente tratar de dar una perspectiva de visión de conjunto, ¿no? De visión de conjunto, y no tanto, no estoy en condiciones de ofrecer un diagnóstico de precisamente los retos, pero sí quizá dejar planteadas algunos escenarios posibles, algunos escenarios que nos van a obligar a pensar categorías importantes en los últimos años en el país. Y yo para ello quiero empezar hablando de 4 cambios transicionales que han tenido lugar en México en los últimos 40 años, perfilándolos de manera muy general, porque obviamente no tengo tiempo para entrar en detalles, y luego estos cambios, estas transiciones han tenido lugar dentro de o en el marco de una infraestructura institucional, conceptual, incluso de principios que de alguna manera han configurado un consenso. Para nada un consenso generalizado y absoluto, pero sí algún tipo de consenso. Y terminaré preguntándome, bueno, si hay una continuidad en este régimen, en estos conjuntos de principios, ideas, instituciones sobre las cuales han transitado estas 4 transiciones, ¿qué pasaría? Por un lado, ¿cómo podemos visualizar si hay una continuidad de régimen? ¿Y qué pasaría si no la hay? O sea, si hay alguna modificación significativa en lo que han sido acuerdos o consensos. Y empiezo a hablar de estas transiciones, creo que ha habido 4 grandes transiciones. En México se pueden definir de maneras más específicas. La primera es una transición política que ha formado realmente parte, es el lugar común de las discusiones en torno al cambio social en México, la gran transición política que podemos fechar en su inicio en el 77, ¿no? Pero que obviamente se intensifica a final de los años 80 y que tiene todo su desarrollo para llegar primero a la primera alternancia, ¿no? en el 97, a la alternancia en el gobierno federal en el 2000, pero que también ha generado una descentralización política en los estados, en los gobiernos, en las mayorías parlamentarias vis-a-vis el Ejecutivo Federal o los ejecutivos locales, una descentralización del poder político y el establecimiento de reglas democráticas en la operación de la política en México. Con todos los déficits que eso tenga, con la creación de un aparato enormemente costoso y difícil de gestionar en términos de la operación de esa democracia, como decía Jaime, pero más o menos se ha logrado o se ha avanzado en una transición en la construcción institucional y de reglas democráticas en el país, y que ha tenido efectos, ¿no? Esa es la primera transición. La segunda transición, desde luego, es una transición de carácter económico, que también podemos cifrar a principios de los años 80, ¿no? Una transición que inicia en una situación muy comprometida del modelo que ya había, como señalaba el doctor René Villarreal, que ya se había agotado, pero que en el principio de los 80 sale a la luz, ¿no? ya su crisis radical. Y eso nos obliga a cambios acelerados en la apertura económica, en la disciplina fiscal, en un conjunto de elementos que nos van transfigurando un modelo hacia esta estabilidad, ¿no? Macroeconómica, con crecimiento, sin crecimiento, pero que tiene ya un conjunto de arreglos económicos, donde la apertura, ¿no? y el incremento en la implementación de una economía de mercado va generando una transición que de alguna manera se ve consolidada en las reformas estructurales y en la integración económica de México, que efectivamente mayoritariamente hacia América del Norte, pero bueno, en una disposición generalizada a OCDE, convenios de inversión, varios elementos que no son solamente la política comercial. Hay una tercera transición que no se suele tratar tanto, que es una transición gubernamental que corresponde también a esas otras 2 transiciones. Una transición gubernamental que se centra en el proceso de descentralización,
descentralización del poder ejecutivo particularmente, ¿no? Y esto tiene que ver, en alguna medida, respondiendo a los otros dos elementos, a la necesidad de la profesionalización de algún sector, al menos de la economía, del gobierno, el sector económico. Hay una cierta, se da la autonomía al Banco de México, pero también la creación de un modelo de que venimos a llamar Estado regulador, que empieza de manera muy incipiente a través de órganos desconcentrados, ¿no? Pero poco a poco se va generando una mayor autonomía y que en las reformas estructurales de inicios de esta administración, pues toma carácter en dos órganos constitucionales autónomos que sirven, digamos, como elemento, ¿no? La COFESE, que viene a sustituir a la COFECO, a la Comisión Federal de Competencia, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que viene de alguna manera a reforzar el papel de la COFETEL, ¿no? Generando ya la idea de una política de Estado regulador, ¿no? Donde se separan competencias del Poder Ejecutivo y, por otro lado, manteniendo lo que ya estaba configurado como una cierta autonomía del gobierno económico, ¿no? Con la autonomía del Banco de México y un consenso en torno a la política monetaria y fiscal, que se da entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y otros conjuntos de instituciones que acompañan esto. Hay una cuarta transición, que es más difícil de perfilar, pero que la podemos identificar rápidamente en cualquier observación demográfica, y no solamente demográfica, sino de participación de la ciudadanía. Hay una transición social hacia un México urbano, a un México donde hay un cambio en la pirámide poblacional, un México más joven, urbano, y que de alguna manera identifica, ¿no?, sus intereses políticos o su visión del futuro vinculado a lo que podríamos llamar las clases medias que ven las formas de desarrollo, de crecimiento, de movilidad social dentro de la integración de una economía de mercado, ¿no? Más o menos intervenida, quizá no tan bien regulada, seguramente no tan bien regulada como debería ser, pero donde la movilidad social se ve fundamentalmente a través del empleo y del empleo de una economía competitiva o que compite, ¿no?, al interno, con muchos problemas de concentración, pero que se visualiza como una economía de mercado al interno y como una economía abierta hacia el futuro. Esas, digamos, las cuatro transiciones que podemos de alguna manera perfilar como el escenario donde se ha movido el país en los últimos 40 años o hacia donde se ha movido en los últimos 40 años. Detrás de estas transiciones creo que hay un consenso, una especie de un consenso que no necesariamente es un consenso muy profundo o que no necesariamente es un consenso explícito, pero hay tres ideas fundamentales. El robustecimiento de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Eso es un elemento central, con toda la hipocresía del cambio constitucional, y lo que digo en la Constitución, lo desmiento en el reglamento, eso es cierto, pero la idea de que es fundamental configurar un Estado de Derecho e instituciones, autonomía del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, de conjunto de instituciones que fortalezcan el Estado de Derecho, los derechos humanos. Otro elemento central, ¿no?, una sociedad obviamente democrática, instituciones, reglas, operaciones que garanticen la representatividad democrática en un contexto de pluralismo y alternancia. Ya no vivimos en ningún tipo de miedo o temor a la alternancia, a la pluralidad, sino al contrario, tratamos de construir instituciones y procedimientos que permitan gobernar en esa realidad. Y otro elemento que es también, de nuevo, con un consenso, es que se trata que la economía mexicana es una economía de mercado, con todos los problemas que eso implica, con los efectos que tiene en términos de distribución, en términos de oportunidades, pero ese es el marco general en el que se ha definido, digamos, la economía mexicana, con todos los problemas en la apertura y con todos los problemas en una economía verdaderamente de competencia real en los sectores productivos en el país. Son tres consensos institucionales, tres consensos sobre un régimen básico de gobernanza del cambio social. Sobre estos elementos vamos a modificar. Ahora bien, vamos a suponer dos escenarios. El primer escenario es un escenario conservador en todos sentidos, porque conserva el acuerdo básico, y es conservador porque no asume un cambio significativo, sino de alguna manera la continuidad. Escenario muy poco probable. Pero bueno, este escenario, de alguna manera, las administraciones provenientes, no solo a nivel
a nivel del Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso, de alguna manera mantienen el acuerdo de que estas 4 transiciones deben de canalizarse, gobernarse, el concepto de que la gobernabilidad de esas 4 transiciones debe correr por los canales de estos 3 componentes infraestructurales, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos para esa continuidad? Bueno, los desajustes, las tensiones de estas 4 transiciones son evidentes. El elemento fundamental, obviamente, es la pobreza, el crecimiento que venga a generar una tasa de crecimiento suficientemente robusta como para generar una integración con empleos bien remunerados, suficiente para que se dé una movilidad social suficientemente grande y a un ritmo que pueda mejorar el bienestar y estabilizar, ¿no?, el cambio social en un sentido positivo. Obviamente el segundo elemento tiene que ver con la paz y el orden, que tiene mucho que ver como consecuencia de esta necesidad, y un gobierno eficaz, que es la condición operativa para ello. Un robustecimiento del Estado mexicano y particularmente sus capacidades gubernamentales. No hemos logrado esto dentro del esquema de esas 4 transiciones. Los elementos no se dan, tenemos disfunciones significativas desde ámbitos que tienen que ver con la lucha anticorrupción que veíamos al final del panel anterior, ¿no? Los números son evidentes de que no se están haciendo las cosas necesarias para obtener los resultados básicos necesarios, ¿no? Por otro lado, tenemos elementos que tienen que ver con la concentración de la riqueza, con la falta de competitividad de la economía mexicana en la integración de cadenas de producción, etcétera, etcétera. Eso es obvio. Quien quiera mantener la gobernanza de estos transiciones dentro de esos elementos tendrá que tomar medidas resueltas, claras, bien definidas en términos de sus objetivos y los medios para alcanzar sus objetivos, para de alguna manera reducir las tensiones de estas 4 transiciones, ¿no? Pero el tema se vuelve más complejo si nos preguntamos por el segundo escenario. ¿Qué pasaría si, bien en el Ejecutivo Federal, bien en el Congreso de la Unión, o en la composición del pluralismo político existente entre Gobierno Federal, Congreso de la Unión, gubernaturas locales que se redefinen, ¿no?, los gobiernos de los estados, este consenso empieza a modificarse, empieza a no tenerse claro, a no haber acuerdo, este acuerdo básico, o se generan desacuerdos no gestionables en torno a el constitucionalismo, el modelo de democracia y el modelo económico de mercado. Si, por ejemplo, se opta por procedimientos, ¿no?, ejecutivos que de alguna manera traten de eludir los controles judiciales o los controles parlamentarios, ¿no?, a través de un modelo o de modelos de legitimación democrática que no pasan por el acuerdo de la democracia representativa que hemos institucionalizado, sino por otras concepciones de la democracia, o si en cuanto a la concepción del gobierno económico, de las instituciones económicas, se intenta o se buscan algunos mecanismos que pueden tener algunos efectos a corto plazo, pero que pueden comprometer, ¿no?, los elementos básicos de operación del sistema, como puede ser el no reconocimiento de cierta autonomía técnica a ciertos órganos, ¿no? Banco de México, por poner un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, digamos, típico para la política monetaria. ¿Qué pasaría en ese contexto? Bueno, yo creo que evidentemente los escenarios son difíciles de esbozar, pero me parece muy claro, y en eso quiero entrar a la parte política económica, ¿no?, política de desarrollo y políticas económicas. Me parece muy claro que nos podemos enfrentar ante un proceso que ya no solamente sea de estabilidad sin crecimiento, sino que podemos empezar a un proceso de desestabilización sin crecimiento, incluso con decrecimiento. Y estoy pensando, en México, en los últimos meses, se habla mucho del escenario venezolano como un escenario que genera una cierta angustia. Yo no creo que México, por sus instituciones, por este consenso, por lo que hemos hecho en los últimos 40 años, se encuentre cerca de un proceso donde nos parezcamos al autoritarismo venezolano y a los efectos que está teniendo en términos del bienestar de la población.
Pero me parece que sí podemos pensar en un modelo o una situación parecida en Argentina, por ejemplo. Eso me parece que podría ser un escenario que se parecería un poco más al desacuerdo básico entre grupos, donde no hay forma de construir la autopista común, y donde se pierden enormes cantidades de tiempo, de actividad pública, de recursos de la sociedad, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos fundamentales, ¿no? Y eso sí me parece que es un riesgo que tenemos. La imposibilidad precisamente de no encontrar los elementos comunes de la infraestructura institucional y de operación del Estado que nos permitan realmente tener algún modelo de gobernanza del cambio social. El cambio social en México, el cambio económico y político ha tenido vaivenes, ha tenido retrocesos, pero de alguna manera lo podemos reconstruir, ¿no? Y lo podemos ver en un proceso que avanza con grandes déficits, pero que avanza en algún tipo de carretera común, que podemos seguir hablando de consensos y de arreglos del sistema. Ante una situación donde ya no tengamos ese consenso, me parece que es fácil encontrarse con elementos disruptivos que generen, en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, las tensiones para modificar la política monetaria, las tensiones para modificar la política fiscal. Uno de los grandes problemas que yo veo en el futuro, y quiero poner un punto nada más en es la tentación de volver a políticas monetarias y fiscales que, paradójicamente, desde la izquierda, ¿no?, puedan llegar a generar un elemento de ruptura del consenso básico sobre cómo generar crecimiento, bajo qué condiciones el crecimiento puede ser un crecimiento que beneficie a la mayoría de la población. El crecimiento de la inflación es un riesgo que de manera importante puede impactar precisamente en esos grupos sociales, urbanos, de jóvenes, etcétera, etcétera, respecto a sus posibilidades de vida, al embargo del futuro, ¿no? Una política fiscal que reduzca el peso de la carga fiscal, en vez de aumentar el peso de manera distribuida en términos de cómo debe ser proporcionales al ingreso, sino que opte por algunos mecanismos de modificación de ingresos del Estado, puede generar un vacío precisamente financiero para las políticas económicas y las políticas públicas que requerimos. Ese es un ejemplo en el cual podemos romper un consenso que nos ha costado mucho trabajo alcanzar y sobre el cual, de alguna manera, con muchos déficits y con muchos, todavía con muchos retos por delante, podemos precisamente estancar el futuro. Digo, no puedo concretar más, pero seguramente si hay un momento para preguntas y respuestas, me encantaría ampliarlo. Gracias. Muchísimas gracias.